Nos han ayudado en plataforma. Y buenos días para cada uno de ustedes nuevamente. ¿Cuántos sienten gozo en su corazón? Amén, gloria sea su nombre. Bienvenidos y gracias por elegir la iglesia Camino a Cristo para poder adorar y glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Estamos muy felices de poder verles aquí en casa, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que ya se les está acabando la vida buena. Dentro de, ¿qué? 2 semanas, 3 semanas comenzarán sus clases y pues a los padres, ¿verdad? El corre y corre de irlos a dejar y los a buscar. Pero gracias al Señor, hermanos, porque Dios nos ha bendecido hasta hoy y estamos con salud, y gracias por acompañarnos en la iglesia Camino a Cristo en esta hora. Solamente quiero mencionar, he perdido la llave de la iglesia. Si algún hermano se la presté, busquen su cartera, busquen su carro, quizás se le olvidó regresármela y no la encuentro. Tiene un llaverito así que dice Argentina, creo. Así es que por favor, si la tienen, regrésenmela porque me hace mucha falta. Bien, hermanos, contentos de verles aquí nuevamente y esperamos que la palabra de esta mañana sea una palabra que pueda caer en terrenos que puedan llevar frutos al 100%. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para abrir la palabra de nuestro Dios. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias porque esta iglesia no la dirige ningún ser humano, sino que la dirige Cristo. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz y que podamos entender, Señor, de que cada día el llamado de Dios al hombre es todos los días en nuestra vida. Que esta mañana podamos entender tu palabra y que podamos ponerla en práctica. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del perdón, podemos comenzar hablando de 2 clases de perdón. El perdón que da Dios a la raza humana y también el perdón que se genera entre la raza humana. Así que ahí tenemos el perdón divino y también tenemos el perdón humano. Los que no tuvieron tiempo de venir anoche se perdieron ya la primera parte de este mensaje, porque anoche hablé acerca de los pasos para obtener el perdón de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del perdón entre nosotros los seres humanos. Quizás el mensaje de esta noche, de esta mañana, sea para algún matrimonio que está aquí y necesita pedir perdón. Quizás sea para padres e hijos que necesitan también poder pedir ese perdón. O por qué no decirlo, quizás lo necesitemos entre algunos hermanos de la iglesia. La razón por la cual el perdón existe es para beneficio del que está molesto o del que no ha perdonado. Así es que a la luz de la Biblia vamos a encontrar algunos textos importantes que nos ayudarán a descifrar el tema del perdón. ¿Sabían ustedes que la primera vez que se lee la palabra perdón de una manera directa en la Biblia es en la historia de Sodoma y Gomorra? Aunque en el libro de Génesis ya miramos los indicios del perdón de Dios hacia nuestros primeros padres, pero es en el libro de Génesis capítulo 18 versículo 26 donde aparece la palabra perdón por primera vez. Y vamos a ir entonces a la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 18 para poderlo leer en su lenguaje natural. Génesis capítulo 18 versículo 26. Dice la palabra del Señor: entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, ¿qué pasaría? Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero nosotros conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. No habían 50 justos. Por lo tanto, no hubo ¿qué cosa? No hubo perdón. El perdón de Dios para la raza humana está disponible siempre y cuando el ser humano esté dispuesto a recibirlo. ¿Me escucharon eso, hermanos? El perdón divino a la raza humana siempre estará dispuesto cuando el ser humano esté dispuesto a recibirlo. En la historia de Sodoma y Gomorra, lamentablemente no existía lo que Dios buscaba. Por lo tanto, de Sodoma y Gomorra solamente se salvaron ¿cuántos y quiénes?
Lot, ¿y quién más? Y sus 2 hijas. Y la esposa casi se salva, pero no se salvó. Fíjense qué interesante lo que voy a preguntar a la iglesia ahora. ¿Tú qué prefieres? ¿Estar casi perdido o casi salvado? Yo prefiero estar casi perdido. Porque si estás casi perdido, ¿estás qué? La mujer de Lot estuvo casi salvada, pero estuvo perdida. La raza humana no encontrará la salvación si no está dispuesto a recibir el perdón de Dios. Eso es lo que mencionábamos anoche. Sin embargo, la historia de José y sus hermanos, es la que más nos ilustra el plan del perdón y de la salvación. ¿Cuántos han escuchado acerca de la historia de José cuando fue vendido? ¿Cuántos? Levanten la mano. Oh, un buen número de hermanos, así es que no me voy a entretener mucho en la historia. José y sus hermanos estaban apacentando las ovejas, pero ustedes saben que sus hermanos tenían celo de él. Así que el celo entre hermanos no es nuevo. Si alguien te cela a ti porque bonito cantas, bonito predicas, bonito te vistes, no te preocupes, el celo no es nuevo. Así que sus hermanos tenían celo de su hermano, y la historia registra que lo vendieron a un grupo de ismaelitas, de comerciantes que estaban pasando por allí y se dirigían a una ciudad llamada, a un pueblo llamado ¿cómo? Egipto, correcto. Así que ahí lo vendieron. Y usted conoce el resto de la historia. José se va a Egipto y allá pasa 1,000 cosas. Y en la historia de José podemos encontrar reflejado de una manera directa el perdón que debe de ocurrir entre nosotros los seres humanos. ¿Habían motivos para que José estuviese molesto? Claro que habían motivos. ¿Habían motivos para que José estuviese con rencor en su corazón? Sí. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar lo separaron de su familia y de sus amigos. En segundo lugar, vivió años de agonizante soledad. Un país extranjero, un lugar lejos de su familia y su parentela. En tercer lugar, enfrentó la seducción de la esposa de mi querido Poti. ¿Usted se acuerda la historia? Fue seducido por esa mujer y estando en un país extraño, él soportó esa seducción. Número 4, si tenía otro motivo José para tener rencor en su corazón, es porque fue acusado y fue encarcelado falsamente. Y número 5, si tenía un motivo José para tener rencor en su corazón, fue porque vivió en medio de gente pagana y llenos de idolatría. Quizá alguno de estos aspectos de la vida de José está pasando en tu vida. Quizá algunos aspectos de la vida de José han transcurrido en los años pasados, de tu hogar, de tu matrimonio o de tu vida singular. Pero si usted estuviera en el lugar de José, ¿con quién estaría más molesto? Los que conocen la historia. ¿Con quién usted tendría más rencor? ¿A quién usted tendría que perdonar más? Bueno, algunos dicen que con sus hermanos, por haberlo vendido y haber ocasionado todo este problema. Problema aparente. Porque Génesis 50:19 dice que Dios todo lo encaminó a bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay problemas que son aparentes en la presencia humana. Hay problemas, queridos hermanos, que son espontáneos e instantáneos, aunque duran 1 año o 5 años o 13 años, como en la vida de José. Pero cuando tú le eres fiel a Dios, cuando estás en las manos de Dios, dice la palabra, mas Dios condujo todas las cosas, ¿para qué? Para bien. Y en esta mañana tú puedes salir de este lugar sabiendo que aunque estás en medio de situaciones difíciles de tu vida, Dios puede conducir esas cosas para bien. ¿Cuántos lo creen? Así es que José pudo estar molesto con sus hermanos por haberlo vendido. Pero ¿qué me dicen ustedes acerca de su padre? Pudo estar molesto con su padre por haber sido su hijo preferido.
Si su padre no lo hubiese tenido como hijo preferido y le hubiese puesto vestidos diferentes a los de sus hermanos, no le hubiese ocasionado estos problemas. Pero Dios todo lo condujo para... Escucha esto, hermano, porque esto es práctico en tu vida. Yo no sé lo que está pasando, no sé con quién estás, no sé por qué te despidieron del trabajo. Pero muchos de aquellos que están en las manos del Señor los despidieron de un trabajo y ahora tienen uno nuevo y ganan más. Porque Dios todo lo conduce para bien. José también pudo haber estado con la mujer que puso su mirada lujuriosa en él y por ella fue encarcelado injustamente. También José pudo haber estado molesto con su amo por creer en la mentira de su esposa, por creer falsamente a una cosa que no era cierta. Y por último, también José pudo haber estado molesto con Dios. Pregunto, ¿hay gente que se molesta con Dios? Claro que la hay. Por eso es que la historia de José es una de las historias muy verídicas en la Biblia y que ejemplifica el perdón que puede suceder entre la raza humana. José pudo haber estado molesto con Dios, sí, que no evitó que todo esto hubiese pasado. Porque la gente se pregunta y dice, si Dios es poderoso, si Dios lo sabe todo, si Dios es omnipotente, omnipresente, ¿por qué permite que me pase esto? Porque Dios todas las cosas las conduce para bien. Cuando estamos en sus manos, cuando hacemos su voluntad, cuando nos convertimos en hombres y mujeres que dependemos todos los días de la presencia de Dios. Libro Camino a Cristo, página 69, decíamos anoche que debemos de presentarnos a Dios cada mañana y que debemos de hacer de esto nuestro primer trabajo. Si los hombres y las mujeres, los jóvenes y los niños de hoy, inmediatamente caemos de nuestra cama, doblásemos nuestra rodilla y dijéramos, Señor, tómame como enteramente tuyo, no quiero hacer mi voluntad, sino andar en tus caminos, entonces nuestras vidas serían vidas de éxito. ¿Cuántos lo creen? Después de la tormenta viene la calma, dice un conocido refrán. Después del túnel o después de la oscuridad viene la luz. Y por eso es que he elegido la historia de José como el mejor referente del perdón entre nosotros los humanos para también recibir la bendición de Dios. Porque aunque fue una vida tormentosa la vida de José, y aunque hubieron muchos problemas en la vida de José, después de la tormenta vino la calma para este siervo de Dios. Y jamás, nunca tomó la venganza en sus manos, porque lo dejó y lo depositó todo. ¿En quién? En las manos de Dios. A veces nosotros queremos que la gente no piense que somos tontos o que somos bobos y queremos defendernos por nuestra propia cuenta. A veces nosotros nos la queremos desquitar y nos la queremos desquitar bien con aquel que nos hizo un mal. Pero eso no son los principios de un cristiano. Eso no son los pensamientos de una persona que teme a Dios. Porque la palabra del Señor es clara en el Salmo 91:1 y dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué tú te sales de la sombra para entonces pelear tú solo? ¿Por qué entonces te alejas del poder protector de Dios para poder defenderte tú mismo? No te preocupes. Dice el libro de Deuteronomio, yo pelearé tus batallas. Después de la tormenta vino la calma para este siervo de Dios. José tenía la potestad y tenía el poder, número uno, de arrestar a sus hermanos. Era el príncipe de Egipto. Era el hombre que estaba en mando del poder. Él podía tener la autoridad de arrestar a sus propios hermanos y de poder también azotarlos, que era un castigo permisivo en Egipto. José no solamente podía haber arrestado a sus hermanos, no solamente los podía haber azotado, sino también los podía haber ejecutado. Pero no lo hizo. A veces quizás tú tienes la potestad o la autoridad o el privilegio de hablar mal de aquel que te ha hecho mal. No lo hagas.
Quizás tú tienes la manera de cómo agarrar un abogado y fundir en la cárcel al que te ha hecho mal. No lo hagas, porque la justicia es de Dios. José, un hombre que dependía de Dios, tenía la autoridad y la potestad de arrestar, de meter preso, de azotar y aún de ejecutar, pero no lo hizo. La Biblia dice claramente que Él los perdonó. Y cuando hemos visto la película, ustedes saben que Él los invita a comer, ¿verdad? Dice que organiza un banquete para ellos, con ellos y con todos los súbditos y los sirvientes que están allí. Y los hermanos no habían reconocido que José era ¿qué? Era su hermano. Y ellos están comiendo porque habían ido a pedir comida, porque se había acabado la comida allá donde su papá. Y habían ido a Egipto porque a través de José, Dios había bendecido a Egipto. Y tenían graneros llenos y comida por doquier. Y dice la historia que cuando estaban comiendo, llegó el momento cumbre. Y yo cuando veo esa parte de la película, para mí, que ni mi esposa me hable. Digo, que puede... Mejor que se venga a sentar conmigo. Y dice, todos los sirvientes pueden salir. Y se queda solamente él y sus hermanos. A todo esto sus hermanos no saben lo que está pasando. Y cuando está él y sus hermanos, se pone en pie y revela. Y dice, el que está frente a ustedes es José. Y aquellos ojos de sus hermanos, estando frente al poderoso de Egipto, el gobernante de Egipto, el hombre que tenía potestad y autoridad de todo, ellos se sorprenden tan grandemente. Y el versículo 19 y 20, que fue nuestra lectura bíblica, del capítulo 50, Génesis capítulo 50, versículo 19 y 20, dice, y él le respondió José, no temáis, porque al más de algunos quizás quería salir corriendo, porque dijo, este nos va a matar aquí ahora. Después de todo lo que le hicimos al pobre, lo tiramos al pozo, lo golpeamos, nos burlamos de él, nos reímos de él, lo vendimos a gente extraña, hace años que no lo vemos, le mentimos a nuestro papá que se lo había comido una bestia del campo, ahora este se la va a desquitar con nosotros. Y quizás alguno quiso correr, pero él le dice, tranquilo. Versículo 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Oh, queridos hermanos, esta interrogante me hace pensar a mí que yo no tengo la potestad de decir que mi hermana o mi hermano se va a perder. Esta expresión me hace saber a mí que yo no tengo la potestad de condenar a nadie. Es más, en la historia de Jesús y la mujer adúltera, dice la palabra que Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Así que José está siendo un prototipo de Jesús. José está frente a sus hermanos que representa la humanidad. Y Jesús cuando dijo, ni yo te condeno, también estaba haciendo referencia al mismo José cuando le dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Y eso, hermano, es normal. En gente que no conoce a Dios, en gente que te tiene envidia, gente que no te quiere, gente que no te conoce. Es normal que haya gente que piense mal por ti. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿para qué? Para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando los hermanos pensaron que se habían deshecho de su hermano, lo que ellos no sabían es que Dios estaba encaminándolo todo para bien. Un día iba a venir una hambruna para toda aquella región. Y si José no hubiese estado en Egipto, entonces Egipto no hubiese podido regalar alimento para toda esa gente. ¿Te das cuenta? Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Cada uno de nosotros, cuando miramos hacia atrás de nuestra película propia, nos damos cuenta que todas las cosas Dios las ha puesto para bien. Yo recuerdo una vez allá en Maryland,
fue uno de los años más tristes y más desesperantes que pudimos vivir aquí en Estados Unidos. No había trabajo. Ahí me convertí yo, porque no sé si ustedes se han fijado en eso, ¿no? Que cuando una persona no tiene trabajo, se convierte en handyman, o sea, todo lo puede hacer. ¿Verdad? No tiene trabajo. Yo puedo reparar esto. Yo soy mecánico, yo soy electricista. Así que yo me convertí en un handyman. Así que pintaba, iba con los albañiles, los carpinteros. El problema es que nadie me pagaba. Y en ese estrés y en esa situación difícil, allí Dios me presenta la oportunidad para irme a estudiar mejor en vez de estar ahí sin hacer nada. Así es que yo puedo pensar y decir ahora que aquellos patrones, aquellos jefes, aquella gente que tuve y que no me dio trabajo, Dios lo condujo todo para bien. Porque si hubiese tenido un gran trabajo, si hubiese estado ganando un buen dinero, hoy no sería un ministro del evangelio. Dios, queridos hermanos, cuando nos ponemos en sus manos, todas las cosas las conducen a bien. Tú tienes 2 hijos, tienes 3 hijos, 2 son bien portados y 1 no, o 2 son mal portados y 1 no. Dios está probando tu paciencia. Tú tienes allí un patrón, tienes un jefe, tienes un compañero de trabajo que cada vez que te ve te hace burla porque tú eres cristiano. Dios está probando tu fidelidad. Porque todas las cosas, cuando tú estás conectado con Dios, las conduce para bien. ¿Por qué perdonó José a sus hermanos? Porque José quería libertad. Él tenía en su corazón 11 vidas presentes a quien tenía que perdonar. Y como José había estado preso y José conocía lo que es la cárcel, él ahora no estaba preso en una cárcel, pero tenía dentro de su corazón algo que necesitaba liberar. Y es que el perdón, decíamos anoche, es divino y también es terapéutico. El perdonar hay alivio, trae alivio al corazón del ser humano. Y José anhelaba esa libertad. Él quería. Así que la primera razón por la que José perdona es porque quería ser libre mental y espiritualmente. Hay muchos de los que estamos aquí que no estamos en la cárcel, pero estamos presos con nuestra moralidad o nuestra paz no es completa en nuestro corazón. Y necesitamos ser libres en el nombre de Jesús. La segunda razón por la que José perdonó es porque José necesitaba una vida completa. Nuestra vida, queridos hermanos, es física, mental y espiritual. José físicamente lo tenía todo. Económicamente lo tenía de sobra. Pero él necesitaba vivir una vida completa. La vida sin Cristo no es completa. La vida con Cristo y enfermos no es completa. La vida, Dios nos ha creado a nosotros físico, mental y espiritual. Y José quería tener una vida completa en su Dios todopoderoso. Y por eso es que José decidió perdonar a sus hermanos. Número 3, José sabía que el perdón es el remedio del alma. ¿El perdón es qué? Ahora pregunto, ¿para quien perdona o para quien lo recibe? ¿Para quien perdona o para quien lo recibe? Si tú me dices que para el que lo recibe, estás mal. Si tú me dices que para los dos, estás medio mal. Y si me dices que para el que perdona, estás bien. Porque al que más beneficio le trae el perdón es el que perdona. Si no, mira muchas personas con quien tú tienes rencor y las otras personas ni lo saben y andan pelando dientes por doquier. Y tú estás amargado, tú estás amargada y que no la puedes ni ver y que por eso yo no voy allí. Es que ahí también va a estar en ese cumpleaños y la otra o el otro ni en cuenta de ti.
el más beneficiado a la hora de perdonar es el que perdona. Y ahora aparece una pregunta interesante en mis próximos 5 minutos. ¿Cuántas veces debo perdonar? La Biblia es muy clara cuando esta pregunta se la hicieron a Jesús. ¿Cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? Y Jesús, ¿cómo responde? Vamos a ir a la palabra, Lucas capítulo 17, versículo 3. Vamos a ir al libro de Lucas, tercer libro de los evangelios, en el capítulo 17. Y miren lo que dice este texto maravilloso. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. No voy a leer el versículo que ustedes estaban pensando acerca de las 70 veces 7. Voy a leer un versículo poderoso que nos ayudará a que cada uno tome su propia decisión. Dice la palabra: mirad por vosotros mismos. Capítulo 17, versículo 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué cosa? Perdónale. Si alguien te ha hecho daño, si alguien te ha hecho mal, no vengas donde el pastor, porque el pastor te va a llevar donde el hermano. Eso es lo que dice Mateo capítulo 18, ¿sí o no? Ese es el principio de la Biblia. Ve primero con tu hermano, habla con él, dile cómo te sientes. ¿Sabes por qué? Porque vuelvo y repito, quizá el otro hermano ni cuenta se da. Pero mire lo que dice el segundo versículo, el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué hay que hacerlo? Quizás todos conocíamos el de las 70 veces 7, ¿no? Pero quizás no conocíamos el de las 7 veces al día. Ahora tú dirás, ay, pero eso sí que está difícil. Algo tiene que tener las palabras sagradas de Jesús para enseñarnos. Eso no está escrito allí solamente por un escribir de Lucas. Algo importante tienes que llevarte en tu mente y en tu corazón de las palabras de Jesús. ¿Por qué Jesús lo dijo de esa manera? Vamos a leer el versículo que nos explicará cuál es la razón por la cual Jesús se detuvo a decir esto. Y vamos ahora al capítulo 7 de Lucas. Y vamos a leer el versículo 47. Lucas, vamos a ir un poquito para atrás. Capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 47. Y aquí vamos a entrar en un detalle muy importante para que usted vea cuál es la razón por la cual Jesús dijo estas palabras. Lucas capítulo 7, versículo 47. Dice la palabra de Dios: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son, ¿qué cosa? Perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué pasa con él? Ah, queridos hermanos, esta es la explicación de por qué hay tanto perdón incluido en la Biblia. Porque el que poco perdona, poco ama. Y el que mucho perdona, mucho ama. El perdón de Dios es para toda la raza humana. Y por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Entiendes el mensaje de la palabra? Lo que está escrito allí no es para perjudicarte, es para bendecirte. Lo que está escrito en la palabra de Dios no es para hacerte sentir mal, es para hacerte sentir mejor. Mientras más tú perdonas, eso es porque mucho más amas. Poco perdonas, es porque poco amas. El verdadero amor, queridos hermanos y amigos, está en el perdón. ¿Cuánto debo de perdonar? Es la pregunta en la vida práctica de las esposas a los esposos. ¿Cuánto debo de perdonar
es la vida práctica de aquel compañero de trabajo que todos los días te hace problemas. Pero cuanto más perdonas, más amas. En conclusión, puedo decir que si la necesidad de la raza humana hubiera sido información, Dios nos hubiese mandado un educador. Si la necesidad del hombre hubiese sido la tecnología, en vez de Jesús, Dios nos hubiese mandado un científico. Si la necesidad del hombre hubiese sido económica, Dios hubiese mandado a un economista. Si la necesidad del hombre hubiese sido cualquiera que usted se pueda imaginar, Dios hubiese mandado a un cualquiera. Pero Dios no mandó a un cualquiera. Nuestra necesidad es la necesidad del perdón. Y por eso Dios nos envió a un Salvador. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 12: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estas palabras están incrustadas en el Padre Nuestro. La oración modelo que Jesús te dejó a ti y me dejó a mí como un símbolo de la paz que el mundo no puede dar, pero que Dios sí la da a cada uno de nosotros. Hay un himno maravilloso en nuestro himnario, voy a pedirle a Marianela que nos ayude, que dice así: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. El que no perdona a su hermano es porque no ha recibido el perdón de Dios. Vamos a ponernos en pie.